Muy bien, chicos, muy buenos días. Vamos a ir empezando ya la clase. A los que estaban de receso les dejé aquí unas 10 preguntas para ver cómo va su nivel de preparación. Ya seguramente ustedes han apuntado sus respuestas. Vamos a dar respuesta a esta parte, ¿ya? Recuerda que cada pregunta bien contestada vale 2 puntos. Una pregunta respondida de forma incorrecta, 0 puntos, ¿ya? Primera pregunta dice, altitud es la distancia al nivel medio del mar. Eso es verdadero. En un solsticio, los rayos solares inciden perpendicularmente a un meridiano. Eso es falso. Recuerda que los solsticios, los rayos caen directamente a un trópico y los trópicos son paralelos. Por lo tanto, la 2 es falso. La 3, el elemento climático más importante es la temperatura. Eso es correcto. 4, este 21 de junio inicia el invierno en el hemisferio sur. Eso es correcto. El 21 de junio inicia oficialmente el invierno para todo el hemisferio sur y el Perú. 5, el protocolo de Montreal busca limitar el uso de los CFCs. Claro que sí. Recuerda que los CFCs son gases que dañan la capa de ozono. 6, la región con mayor diversidad climática en el Perú es la zona andina. Claro que sí. Según Javier Poavidal, en la zona andina hay 5 climas. Según el INRENA hay 4 climas. 7, el clima tropical está influenciado por el factor llamado corriente del Niño. Falso, el clima tropical está influenciado por la baja latitud, o sea, la cercanía al ecuador terrestre. 8, el hexafluoruro de azufre y el metano son gases contemplados en el protocolo de Kioto. Eso es correcto. Las nubes estratos generan lluvias en verano. Falso. Las nubes estratos, que son propios de la costa centro-sur, generan garúas invernales, no genera lluvias. 10, las precipitaciones convectivas son propias de la selva baja. Eso es correcto. Las precipitaciones convectivas son aquellas que se generan en zonas de ambiente caliente. La selva baja es una zona caliente y en la costa norte también, que tienen un mar caliente. Entonces la 10 es verdadera. Bueno, ahí están las respuestas. Recuerda que cada pregunta bien contestada vale 2 puntos. A ver, chequea. El puntaje máximo es 20. Chequea cuántos hiciste bien. Y a ver, por el chat, dime cuántos sacaste, ¿ya? Muy bien, por aquí me están llegando sus notas de varios, buenas notas, más de 10, esto es muy bueno. Claro, hasta ahora la nota que me llega son por encima de 14, eso es muy bueno, eso es muy bueno. Es lo que da a entender que tu preparación está yendo por buen camino, ¿ya? Sigan esforzándose para que puedan seguir manteniendo la nota. Muy bien, el día de hoy voy a hacer el tema número 13 de la semana 13, que es el tema de fenómeno del niño. Es un tema que la San Marcos pide en su prospecto de admisión. Objetivos, el objetivo principal es que usted sepa qué es el fenómeno del niño, por qué se da y las consecuencias principalmente en el Perú, ¿ya? Ese es el objetivo principal. El contenido temático tiene 5 puntos, ¿ya? Cuando tú repases tu PPT, concéntrate en el punto número 2 y en el punto número 3. Como te dije, la San Marcos, cuando te pregunta fenómeno del niño, pero en el Perú. Lo demás es complementario, es como para tener información adicional, ¿no? Pero si somos para el examen de admisión, punto 2 y 3, no te olvides, en eso vamos a repasar, ¿ya? Listo, entonces empezamos el tema con el tema de fenómeno del niño. Bueno, seguramente has escuchado qué es el fenómeno del niño, ¿ya? Bueno, en primer lugar, el fenómeno del niño es un evento natural, ¿ya? O sea, siempre se ha dado que afecta a, en este caso, el mar peruano. Recuerda que nuestro mar es un mar frío, porque su temperatura promedio es 18 grados. A eso ya decimos un mar frío. Pero cuando hay fenómeno del niño, lo que sucede es que nuestro mar
se sobrecalienta, aumenta su temperatura. Por eso algunos dicen que el fenómeno del Niño hace que el mar tenga fiebre, ¿no? Porque su temperatura va a aumentar, ¿ya? Bien, el fenómeno del Niño es un fenómeno natural, siempre ha habido y siempre va a existir. Ya se sabe que en la época de los incas había fenómeno del Niño, en la época de la cultura moche había fenómeno del Niño, en la época de Caral incluso también había fenómeno del Niño. Entonces el fenómeno del Niño es un fenómeno normal que siempre se ha dado aquí en el Perú, ¿ya? Es un fenómeno cíclico. ¿Qué significa? Que se da continuamente, ¿no? Se da cada cierto tiempo. Por ejemplo, el último fenómeno del Niño se dio en el año 1997, 1998, o sea, cuando usted ni siquiera nacía, ¿ok? Muy bien, entonces es un fenómeno cíclico. El último se ha dado en el 1998. Se sabe que en el futuro se va a dar, no sabemos cuándo, ¿no? Se sabe que se va a dar nuevamente. Pues se dice que es un fenómeno cíclico, pero no periódico. ¿Qué significa no periódico? Que no se sabe cada cuánto tiempo se dan. Los científicos que están estudiando el fenómeno del Niño dicen que por lo normal se da cada 3 años, cada 5 años, cada 7 años, cada 10 años, ¿no? O sea, ellos están tratando de buscar una regularidad. ¿Cuánto tiempo se da? Pero eso no se cumple. Si el último fenómeno del Niño se dio en el año 97-98, estamos 2021, o sea, hace 20 años que no se da. ¿Entiendes? Entonces, de ahí que se diga que el fenómeno del Niño es un fenómeno cíclico, se da continuamente, pero no periódico. O sea, hasta ahorita no se ha podido descubrir con exactitud cada cuánto tiempo se da. Muy bien. Pero este fenómeno del Niño tiene efectos globales, porque no solamente va a afectar al Perú, también va a afectar a otros países del mundo. Puede ser que es un fenómeno global, mundial o de carácter planetario, ¿ya? Bueno, ¿por qué le llaman fenómeno del Niño? Porque este incremento de la temperatura del mar peruano empieza como a quincenas de diciembre, ¿no? Entonces los pescadores de Paita, que son de zona de Piura, ellos son los primeros en darse cuenta que el mar empieza a calentarse. Y cuando un mar está muy caliente, esto genera lluvias torrenciales, huaicos, etcétera. Entonces, en el caso de el fenómeno del Niño, ¿ya? Como el calentamiento del mar empieza para quincena de diciembre, ¿no? Entonces la religión cristiana nos dice que el niño Jesús nace para 25 de diciembre. Entonces, los pescadores de Paite decían que el niño Jesús había hecho que el mar se volviera muy caliente porque quería que dejaran de pescar y se dedicaran a ese tiempo a estar con la familia, ¿no? Pasar en familia. Entonces ahí viene el nombre de fenómeno del niño, ¿ya? Luego, como este es un fenómeno planetario, hay muchas instituciones que lo estudian, ¿no? Aquí en el Perú tenemos el ENFEN, Estudio Nacional Fenómeno del Niño, ¿ya? Y después de haber estudiado a los fenómenos del niño, hoy día se sabe que el fenómeno del niño es parte de algo mayor, que es lo que se conoce como ENSO. ENSO es una abreviatura norteamericana que significa Oscilación del Sur el Niño. Algunos le llaman ENSO, otros le llaman ENOS. Al final es la misma cosa, ¿ya? Solamente que el orden de las palabras está alterado, ¿no? Entonces, ENSO o ENOS es la oscilación del sur, el niño. Este ENSO se sabe que tiene dos etapas. Tiene la etapa cálida llamada fenómeno del niño y tiene la etapa fría llamada fenómeno de la niña. O sea, el ENSO es como una moneda, tiene dos caras. El niño, que es la etapa caliente, y la niña, que es la etapa fría. ¿Ya? Muy bien, ahora, como el fenómeno del niño hace que nuestro mar peruano, que es un mar frío, aumente su temperatura, dependiendo cuánto aumenta la temperatura del mar, le van a dar diferentes denominaciones al fenómeno del niño. ¿Ya? Por ejemplo, si la temperatura del mar ha subido casi 2 grados más de lo normal, se le llama fenómeno del niño débil.
Si la temperatura del mar ha subido entre 2 a 3 grados, se dice fenómeno del niño moderado. Si la temperatura del mar ha subido hasta 6 grados centígrados, más de lo normal, se dice fenómeno del niño fuerte. Y si la temperatura del mar ha subido de 7 a más, se dice fenómeno del niño muy fuerte o extraordinario. Entonces, dependiendo cuánto aumente la temperatura, entonces se le da una denominación. Por lo general, cuando uno ve los libros de colegio, los libros de academia, el material en internet, ¿ya? Cuando ellos te hablan de fenómeno del niño, se refiere a este fenómeno, al fenómeno del niño muy fuerte o extraordinario, ¿ya? Generalmente nadie habla del niño débil o moderado. ¿Por qué? Porque como su temperatura no incrementa mucho, las consecuencias pasan prácticamente desapercibidas. Pero a quién se le da más cabida, más publicidad, incluso sale por televisión, al fenómeno del niño, cuando es un niño muy fuerte o extraordinario, o sea, cuando la temperatura del mar ha subido de 7 a más grados, ¿ya? Por eso que en examen de admisión, cuando te preguntan fenómeno del niño, también se concentran en el niño muy fuerte o extraordinario, porque sus consecuencias son muy devastadoras, ¿ya? Entonces, de aquí en adelante vamos a hablar del fenómeno del niño, pero en la fase más fuerte, ¿no? En la fase de muy fuerte o extraordinario. Como te estaba comentando, el último fenómeno del niño muy fuerte o extraordinario, ¿ya? Se ha dado en el año 1997, ¿no? Año en el cual pues usted ni siquiera había nacido, porque usted habrá nacido del 2000 en adelante, pero yo, que soy un poco más grande que tú, obviamente, sí he vivido. Yo me acuerdo que cuando se dio el fenómeno del niño 97, 98, yo tendría aproximadamente pues 15 años, ¿no? Porque me acuerdo de algunas cosas que pasaron, ¿ya? Cuando los fenómenos del niño son de ese carácter muy fuerte, van a durar hasta 18 meses, ¿ya? O sea, su tiempo de presencia es más de un año, ¿no? Por eso dicen 97, 98, porque abarcó hasta casi 2 años, ¿ya? Muy bien, entonces ya sabemos por qué le llaman fenómeno del niño, ya sabemos que el niño es parte de algo más grande llamado ENSO, ya sabemos que el niño se da cíclicamente, continuamente, pero todavía no se sabe con exactitud cada cuánto año, ¿no? Y ya te dije que las diapositivas y la explicación va a estar concentrado principalmente en un fenómeno del niño muy fuerte, ¿ya? Muy bien, entonces vamos con la explicación. A ver, en este lado tengo por aquí Sudamérica, aquí está Perú, la P de Perú. Tú sabes que Perú tiene un mar de aguas frías, ¿no? Como es una zona de aguas frías, será una zona de alta presión. Al frente de nosotros tenemos Asia, aquí está Japón, las Filipinas, Indonesia, y por aquí está Australia, con el país Australia, ¿no? Ellos aquí tienen un mar de aguas calientes, ¿ya? Un mar de aguas calientes. Como es de aguas calientes, será pues una zona de baja presión, ¿ok? Este océano que separa a América de Oceanía y Asia es el Océano Pacífico. Y a esta altura, esta línea horizontal negra, es el ecuador terrestre. Entonces, en un año normal, ¿no? O sea, cuando no hay fenómeno del niño, cuando nuestro mar se mantiene frío, esto es lo que sucede. Frente a las costas de Perú, aguas calientes. Frente a las costas de Oceanía, frente a las costas de Perú, aguas frías. Frente a las costas de Asia y Oceanía, aguas calientes. Las aguas calientes se evaporan muy rápido, ¿verdad? Generando nubes y lluvias. Por eso, normalmente, la zona de Asia, la zona de Oceanía, la zona de Australia, es una zona muy lluviosa. ¿Por qué es una zona muy lluviosa? Porque en este lugar hay aguas calientes, ¿ya? O sea, en un año normal, eso pasa. Sudamérica, una zona de alta presión. Oceanía, una zona de baja presión, ¿ya? Ahora, cuando se habla del fenómeno del niño, se habla de que va a haber alteración en este sector de acá. Este sector de acá, que es el sector del Océano Pacífico cercano al ecuador terrestre. Pues le llaman el Pacífico ecuatorial, porque está cercano al ecuador terrestre, o también le llaman Pacífico tropical. ¿Ya? Entonces, cuando se va a dar el fenómeno del niño, aquí empiezan las alteraciones, aquí, en esta parte, entre América y
Oceanía, lo que se conoce como el Pacífico ecuatorial o el Pacífico tropical, ¿ya? Este sector de acá se le llama el Pacífico occidental, este sector que está cerca a Asia y Oceanía. Este sector de acá se le llama el Pacífico central. Y este sector de acá, que abarca el mar peruano, es el Pacífico oriental, ¿ya? Por si acaso, porque esas son terminologías que vamos a usar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que normalmente, ¿no? El mar peruano es un mar frío, no llueve. En cambio, al frente, en la zona de Australia, tienen aguas calientes con lluvias. Eso es lo normal. Ahora, hablemos de los vientos alisios. Los vientos alisios, recuerde usted, son estos vientos cálidos y húmedos que empujan las nubes desde los trópicos al Ecuador. ¿Sí? Pero los vientos alisios no solamente pasan por el continente, también pasan por el mar. Cuando los vientos alisios pasan por el mar, ¿qué es lo que va a suceder? Que las aguas superficiales del Océano Pacífico están calientes. ¿Por qué están calientes? Porque están recibiendo con fuerza los rayos del sol, ¿ya? Como estas aguas superficiales están calientes y ahí vienen los alisios lo que van a hacer es empujar esas aguas calientes superficiales en dirección a Australia, amontonando aquí las aguas calientes. Eso explica por qué la zona de Asia y Oceanía tienen aguas calientes. Entonces, en el Pacífico ecuatorial, como ahí están soplando los alisios lo que van a hacer es empujar las aguas superficiales cálidas en dirección a Oceanía, haciendo que Oceanía y Asia tengan mar caliente con lluvias. ¿Ok? Eso es en un año normal. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que el Pacífico oriental, o sea, el que está cerca al Perú, es una zona de alta presión sin lluvias. El Pacífico occidental, o sea, el que está al costado de Oceanía, es una zona de aguas calientes y baja presión. A eso se refiere el ENSO. El ENSO es la oscilación en el sur, se refiere a las presiones, ¿no? Sudamérica, alta presión, Oceanía, baja presión. A eso se refiere el ENSO, a las oscilaciones en relación a la presión del océano, ¿ya? Cuando va a haber fenómeno del Niño, esas presiones se van a invertir, ¿ya? Vamos a ver fenómeno del Niño. A ver, entonces, normalmente, aquí hay aguas calientes y aquí está lloviendo, ¿no? Eso es lo normal. Cuando hay fenómeno del Niño, ¿qué va a pasar? Los vientos alisios se van a debilitar. Los vientos alisios, que son esos vientos que viajan desde el trópico en dirección al ecuador terrestre, ahora ya no van a llegar al Ecuador. Como se han debilitado, han perdido fuerza, se van a quedar a la altura de Brasil, a la altura de Argentina, a la altura de Bolivia. Ya no llegan al Perú y ya no llegan al mar peruano. ¿Qué significa eso? Que las aguas calientes, las aguas superficiales calientes aquí, ya no van a ser empujados normalmente, como siempre, por los vientos alisios, para ser amontonados en la zona de Australia. Como ya no hay vientos alisios soplando por esta parte del océano, ¿qué va a suceder? Que ahora las aguas calientes de Oceanía van a empezar a viajar en dirección hacia Sudamérica, en dirección al mar peruano. A esas masas de aguas calientes que están viajando, aprovechando que los alisios ya no están, se le conoce como las ondas Kelvin. Siempre cuando hablan fenómeno del Niño, hablan de ondas Kelvin. Las ondas Kelvin son ondas de calor que trasladan aguas calientes, ¿ya? Desde la zona de Oceanía y Asia hacia la zona de Sudamérica. ¿Esto qué va a provocar? Que las aguas calientes salgan de Oceanía y se vengan hacia Perú.
Por lo tanto, ahora Perú, nuestro mar está recibiendo aguas calientes. Y nuestro mar se vuelve un mar caliente. Aguas calientes. Y si es aguas calientes, nuestro mar se convierte en una zona de baja presión. Mientras que, como las aguas calientes se están yendo de Oceanía, al irse las aguas calientes, esto va a favorecer que las aguas profundas y frías de la parte de Oceanía suban, haciendo que el mar ahora sea un mar frío. Y un mar frío no genera lluvias, ¿no? Por lo tanto, las nubes desaparecen, generándose fuertes sequías en la zona, pues, de Oceanía. Si el mar está frío, ¿qué tenemos ahora? Un mar de alta presión. Y eso es lo que sucede cuando hay fenómeno del Niño. Las presiones normales se han invertido, ¿no? Oceanía, que era una zona de baja presión, ahora es una zona de alta presión. Sudamérica, que normalmente era una zona de alta presión, ahora es una zona de baja presión y con lluvias. Entonces, a esa característica de un mar caliente que se va a evaporar muy rápido y que va a generar lluvias, se le conoce como fenómeno del Niño. Entonces, el fenómeno del Niño se genera producto del debilitamiento de los vientos alisios. Al debilitarse los vientos alisios, vienen aguas calientes desde Oceanía, las llamadas ondas Kelvin, que van a aumentar la temperatura de nuestro mar, volviendo ahora a nuestro mar un mar caliente y con nubes y lluvias. En cambio, al otro extremo tenemos ahora un mar frío de altas presiones. Entonces, cuando hay fenómeno del Niño, para que se dé el fenómeno del Niño, necesariamente los vientos alisios se tuvieron que haber debilitado. Pero no solamente se debilitan los alisios, también se va a debilitar ¿quién? El anticiclón del Pacífico Sur. El anticiclón del Pacífico Sur, que también es un viento que está generalmente a la altura de Santiago de Chile, ahora se retira más, se aleja más hacia el sur. Y al alejarse el anticiclón del Pacífico Sur, recuerda que él da origen a la corriente peruana. Si el anticiclón se aleja, también se aleja ¿quién? La corriente peruana. Entonces, la corriente peruana es una corriente de aguas frías que ayuda a que nuestro mar sea frío. Normalmente la corriente peruana llega hasta Piura y de ahí se va. Pero ahora, como los alisios se han debilitado, ahora como el anticiclón se ha debilitado, la corriente peruana también se debilita y se aleja del Perú y máximo va a llegar hasta Ica y de ahí se va. Entonces la corriente peruana ya no llega por la zona de Lima, Ancash, Lambayeque, La Libertad, ¿no? Por lo tanto, si ya no llega la corriente peruana, las aguas calientes la tienen más fácil y logran ingresar con rapidez. Y de esa manera, nuestro mar, que era frío, se ha convertido en un mar caliente. Nuestro mar, que era una zona de alta presión, ahora es una zona de baja presión, con nubes y lluvias torrenciales. A eso se llama fenómeno del Niño. ¿Ya? Entonces, el fenómeno del Niño es el incremento de la temperatura de nuestro mar debido a la llegada de aguas calientes. ¿Por qué se ha generado el fenómeno del Niño? Porque se han debilitado los vientos, los alisios, el anticiclón del Pacífico Sur y la corriente peruana. Como se ha vuelto un mar caliente, se han alterado las presiones oceánicas, ¿no? Ahora lo que era un mar de alta presión, ahora es un mar de baja presión, y también se han alterado las temperaturas y la atmósfera. Nosotros que teníamos un cielo sin nubes, ahora tenemos un cielo con nubes y con lluvias. Entonces, ese es el fenómeno del Niño, ¿ya? Muy bien. Entonces, continuamos. Entonces, ya sabes por qué se da el fenómeno del Niño, ¿no? Y ya sabes de dónde vienen las aguas calientes. Muy bien, continuamos entonces. Entonces, aquí te explican lo mismo, ¿no? Pero es un poquito más complicado. Al final te dicen que el fenómeno del Niño es producto del debilitamiento de los vientos alisios, ¿no? Ahí se ve cómo las aguas calientes
¿no? Las famosas ondas Kelvin están viajando desde Australia en dirección a Sudamérica, ¿no? Y cuando llegan aquí en Sudamérica van a generar el famoso fenómeno del Niño. Ya, ten en cuenta que el fenómeno del Niño, como es un fenómeno mundial y afecta al Perú, ¿no? Se le monitorea, ¿no? El ENFEN ha colocado boyas, o sea, instrumentos en el mar, tanto en el Pacífico Oriental, o sea, en el mar peruano, como en el Pacífico Central, ¿no? Aquí. Y esas boyas registran la fuerza de los vientos y la temperatura también del mar. Entonces, cuando esas boyas empiezan a registrar el incremento de la temperatura, entonces da a entender que las ondas Kelvin están avanzando. Si esta temperatura del mar sigue aumentando continuamente con el correr de los meses, ya para diciembre, primera semana de diciembre, el ENFEN saca un comunicado en la que informa que el próximo año, ponte 2022, digamos, ¿no? El próximo año va a haber fenómeno del Niño. Quiere decir que las aguas calientes que empiezan a viajar desde Australia, empiezan a ser monitoreadas desde agosto y llegan al Perú realmente para quincena de diciembre, ¿no? Por eso que lo relacionan mucho el incremento de temperatura del mar con el nacimiento del niño Jesús y de viene el nombre de fenómeno del Niño. Entonces, el fenómeno del Niño no agarra de improviso al Perú, ¿no? Porque hay instituciones y hay instrumentos que lo empiezan a monitorear, ¿ya? Generalmente cuando hay fenómeno del Niño, llega al Perú y coincide con la estación de verano. Por eso cuando hay fenómeno del Niño, los veranos son veranos muy calurosos, ¿no? Con un mar caliente y con fuertes lluvias, ¿ya? Muy bien, vamos a ver entonces las consecuencias del fenómeno del Niño. Como dije, el fenómeno del Niño es un fenómeno mundial, ahí se ve algunas consecuencias en el mundo. A nivel de Ecuador y el norte peruano va a generar lluvias torrenciales, o sea, lluvias muy fuertes. Lluvias torrenciales significan desborde de ríos, inundaciones, huaico, muerte, destrucción. En la zona de Australia, ahora cuando hay fenómeno del Niño, se ha convertido en una zona fría y seca. Entonces va a haber sequías, pero no solamente en Australia, también va a haber en Indonesia, que es esta parte de Asia, e incluso en Brasil. En la zona de Estados Unidos, lo que va a suceder es que va a generar lluvias torrenciales, ¿no? Lluvias torrenciales, ¿ya? Por si acaso. Muy bien, ¿qué consecuencias tiene el fenómeno del Niño? Bueno, en el caso del fenómeno del Niño, concentrado en el Perú, porque es lo que la San Marcos va a preguntar, ¿ya? Lo primero que va a generar es que la temperatura de nuestro mar va a aumentar, ¿no? Entonces, en el mar del norte, ¿no? En el mar de Tumbes y Piura, ellos siempre han tenido un mar caliente, normalmente. Nosotros, los de Lambayeque a Lima, tenemos generalmente un mar frío, ¿no? Cuando hay fenómeno del Niño, como están llegando las ondas Kelvin, trayendo aguas calientes, ¿qué va a pasar? Que el mar del norte se vuelve más caliente. Y el mar frío, desde Lambayeque a Lima, se vuelve caliente. Lo bueno es, por así decirlo, es que el fenómeno del Niño generalmente no afecta el mar del sur, o sea, el mar de Ica, de Arequipa, de Moquegua, de Tacna, ese mar sí sigue siendo frío, porque hasta ahí está llegando la corriente peruana, ¿ya? Pero el mar desde Tumbes hasta Lima se ha vuelto caliente. Y a eso le llamamos fenómeno del Niño. Entonces, imagínate que este mar está mucho más caliente, ¿no? Entonces, esto va a alterar el ecosistema marino. Entonces, los pececitos que vivían acá, que eran peces de aguas frías, ponte la sardina, la anchoveta, el jurel, el bonito, la lorna, se van a dar cuenta que la temperatura del mar empieza a aumentar. Y ten en cuenta que ellos son peces de aguas frías, no pueden vivir en aguas calientes. Entonces, ¿qué van a hacer? Al sentir que el mar se está calentando, le quedan dos opciones. O migras, te vas más hacia el sur, donde las aguas todavía están frías, te vas a Arequipa, te vas a Moquegua, te vas a Tacna, te vas a Chile, y ahí te quedas, porque ahí el mar sigue siendo frío, ¿no? O la otra opción es te sumerges. Te sumerges, se sabe que hasta los 200 metros de profundidad, a partir de los 200 metros de profundidad, el mar está frío todavía. O sea, el calentamiento por el fenómeno del Niño es acá arriba, en la superficie, en los primeros metros.
pero a 200 metros de profundidad el mar sigue frío. Entonces, si yo fuera una anchoveta, ¿no? Que soy un pescado de aguas frías propia de este mar, siento que mi mar se está calentando, entonces, caballero, migro hacia el sur, me voy al sur, me voy a Tacna, Arequipa, Moquegua, o me sumerjo. Tienes dos opciones, ¿no? Entonces, pero el problema va a haber para aquellos pececitos que son muy jóvenes, los peces juveniles o los peces ¿no? Que no se dieron cuenta y no reaccionaron al tiempo y no van a poder viajar. Entonces, aquellos peces que no pudieron viajar por X motivos, al quedarse aquí se van a morir, ¿no? Porque ellos no son tolerantes, no pueden vivir en este mar que ahora se está volviendo caliente. Y no solamente van a migrar los peces, también van a migrar ¿quiénes? Van a migrar los lobos marinos. Los lobos marinos, los pingüinos de Humboldt, los pelícanos, los albatros, las aves guaneras como el guanay, comen peces de aguas frías. Como ellos ven que los peces están migrando, van detrás de ellos y se refugian hacia el sur, donde todavía el mar sigue siendo frío. Aquellos lobos marinos que sean muy jóvenes, ¿no? Que estén muy viejos o que estén enfermos y no puedan soportar este gran viaje, se van a quedar aquí en este mar caliente y van a morir. Van a morir primero porque ellos son de aguas frías, no son de aguas calientes. Entonces no se adaptan, no pueden adaptarse a un mar caliente. Segundo, se mueren de hambre, porque los peces que ellos comen, que son de aguas frías, se han ido. Por eso cuando hay fenómeno del Niño, uno ve con mucha pena cómo en las playas quedan varados lobos marinos, delfines y muchos peces quedan tirados en las playas, ¿no? Entonces la gente se asusta porque dice, ¿qué ha pasado, no? O sea, ¿por qué hay delfines, lobos, peces, pingüinos en las playas? Tal vez el mar está enfermo, tal vez ha habido un derrame de petróleo, hay una enfermedad que ha afectado a estos animales. Y no es así, lo que realmente está pasando es que como hay fenómeno del Niño, estos animales no pueden vivir en este mar caliente. Entonces, como no han viajado a tiempo, se han quedado abandonados acá y están saliendo al mar a morir. Mueren porque no pueden vivir, están saliendo a la playa a morir porque no pueden vivir en ese mar caliente y también mueren de hambre, ¿no? Entonces hay mucha gente que los regresa al mar, pero al final igual va a morir, ¿no? Porque no es su hábitat. Pero, y también la mayoría va a morir de inanición, porque ellos no pueden comer otros peces que no sean peces de aguas frías, ¿ya? Entonces, yo que he vivido el niño 97-98, puedo decirte con lo que se ve, ¿no? En estas épocas, ¿ya? Ahora, eso es lo negativo, ¿no? De que migran peces y mueren animales que dependían de estos peces y también mueren muchos animales porque el mar se ha vuelto caliente. ¿Cuál es lo positivo? Bueno, sigamos con lo negativo. Así como se han ido los peces, la industria pesquera también se ve afectada, ¿ya? La industria pesquera es aquella que saca pescados para hacer harina de pescado y aceite de pescado, ¿no? Entonces, para hacer la harina y aceite de pescado, ellos que utilizan pescados de aguas frías. Como los pescados de aguas frías se han ido, tiran las redes y ya no sacan casi nada. Porque esas redes, obviamente, no llegan a más de 200 metros, donde todavía hay peces fríos a gran profundidad, y no sacan peces porque la mayoría de los peces se han ido, ¿no? Hacia el sur. Entonces, ¿qué le queda al pescador industrial? O te vas hacia el sur, siguiendo los cardúmenes de peces, ¿no? Te vas a Arequipa, Chile, bueno, a Tacna, Moquegua, o simplemente paralizas tu producción. La mayoría prefiere paralizar, porque irse a Arequipa, sacar los pescados y regresar acá a Lima, regresar a Paita, donde están las empresas, como que le cuesta mucho. Por eso dicen que cuando hay fenómeno del Niño, la industria pesquera se viene abajo, ¿no? Porque no hay los peces que ellos necesitan para producir la harina de pescado y el aceite de pescado. Los pequeños pescadores, o sea, los que se llaman pescadores artesanales, también sufren, ¿no? Porque tiran sus redes y sacan casi nada. No sacan casi nada de peces, porque los peces de aguas frías se han ido. Lo positivo del fenómeno del Niño es como que ahora el mar está caliente, van a llegar peces de aguas calientes, ¿no? Llegan muchos peces de aguas calientes, llega masmero, mastoyo,
más lenguado, pez espada, por ejemplo, ¿no? Peces que en el norte, aquí, siempre han existido, que la gente de Tumbes-Piura los conoce, pero la gente de Lima, la gente de Ancash, no conocen esos peces, no es muy común encontrar en los mercados. Uno va al mercado y dice, ¿y qué pescado es este, no? Porque no es bonito, no es jurel, no es sardina. Ah, este es mero. ¿Y cómo se cocina? O sea, como no es común aquí, no se sabe cómo se cocina, ¿no? Al final se va a dejar comer porque es un pez igual, pero como que genera ese cambio de alimento a base de pescado, ¿no? Lo bueno de que lleguen peces de aguas calientes es que el pescador artesanal, él tira sus redes, si bien ya no va a sacar peces de aguas frías, porque ya se han ido, por lo menos va a poder sacar peces de aguas calientes, ¿no? Va a sacar mero, va a sacar toyo, va a sacar lenguado, y eso lo va a llevar al mercado a vender. Entonces, como se puede decir de alguna manera que sobrevive el pequeño pescador artesanal porque reemplaza pescados de aguas frías por pescados de aguas calientes, ¿ya? Así como llegan mero, lenguado, toyo, etcétera, también en este mar más caliente se va a poder producir más conchas negras y caballitos de mar. El Perú, por ejemplo, exporta caballito de mar disecado, ¿no? Entonces, para los exportadores de caballito de mar, esta es una buena época porque la producción de caballito va a ser mayor y van a poder exportar más caballito de mar. También vamos a poder exportar más conchas negras, ¿no? Porque como el mar está caliente, la producción se hace mucho más rápido. ¿Qué más llega? También llegan, por ejemplo, tiburones, porque los tiburones son generalmente animales de aguas calientes, y el mar está caliente, y llegan medusas, ¿ya? Las medusas, en sus tentáculos, ¿no? Tienen especies de ventosas que se te pegan a la piel, y a pegarte a la piel te generan irritación, ¿no? No sé si alguna vez te has rozado la piel con la ortiga. La ortiga tiene una sustancia urticante que te da un comezón, una picazón. Lo mismo pasa cuando llegan las medusas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es verano, tenemos fenómeno del Niño, hace un calor terrible, la gente quiere ir a la playa, pero por temor no se mete, ¿no? Porque están viendo aletas en el mar, o sea, han llegado tiburones y nadie quiere ser alimento del tiburón, y en el mar se pueden ver medusas, desde las grandes, ¿no? Hasta las chiquitas, tamaño de una moneda de 10 céntimos. Y el que se mete al mar luego sale pues con estos problemas de la piel, que es un poco fastidioso, ¿no? Entonces, el turismo en las playas se viene abajo, ¿no? La gente, por más que se quiere meter al mar, no, le tiene temor por las medusas y por los tiburones, obviamente, ¿ya? Muy bien, entonces yo me acuerdo que cuando hubo fenómeno Niño en 1998, ¿no? En los mercados de barrio, por ejemplo, ya no se veían los peces típicos, no se veía pues el bonito, la lorna, ¿no? El pampanito, pero sí se veía pues meros, lenguados, y se veía cría de tiburón, ¿no? Tiburones de tamaño de 1 metro y medio máximo, ¿no? Como eran bebés tiburones, eran cría, eran fácil de caer en las redes, y como no pesan mucho, pues los pescadores los sacaban, ¿no? Y lo llevaban al mercado a vender. Entonces la gente en ese año se quedaba sorprendida de ver tiburones, ¿no? Porque como te digo, no es normal acá. Pero los tiburones adultos, esos que miden 8 kilos, esos que pesan pues como 200 kilos, obviamente esos no son extraídos, ¿no? Solamente se extraían cría de tiburón. Bien, eso pasa en el mar, ¿no? Ya, a nivel de la costa, ¿qué está pasando? Como la costa está muy cerca al mar, entenderás que tiene relación, ¿no? Entonces, un mar más caliente, ¿qué hace? Libera más calor. Por lo tanto, la costa, el aire de la costa está más caliente. Se siente, y recuerda que estamos en verano, se siente un fuerte bochorno, ¿ya? Estas altas temperaturas va a hacer, ¿no?, que el ambiente sea caliente, pero un mar caliente también genera una gran evaporación. Se van a formar las famosas nubes nimbus, que generan lluvias. Incluso se van a formar las nubes cumulonimbus, esas que generan lluvias torrenciales, ¿no? Los famosos chubascos, acompañados de truenos, relámpagos y rayos. Por eso cuando hay fenómeno del Niño en el norte es normal ver rayos o relámpagos, porque se han formado nubes cumulonimbus. Ten en cuenta que los ríos del norte, o sea, el río Tumbes, el río Chira, ¿no? Ellos están acostumbrados a recibir lluvias de verano, pero no tanto.
Los ríos que hay aquí en la costa central, o sea, el río Jequetepeque, el río Chicama, el río Rímac, el río Huaura, el río Chillón, Lurín, no están acostumbrados, porque acá no llueve, ¿no? Pero ahora que dice fenómeno El Niño, está lloviendo y está lloviendo con ganas. Por lo tanto, los ríos van a aumentar tanto su caudal que no van a poder soportar tanta agua que obviamente se van a desbordar, generando inundaciones, ¿no? Entonces vamos a ver que en la costa, tanto en la costa norte como en la costa central, va a haber lluvias torrenciales, desborde de ríos e inundaciones. Y en la costa sur, no, en la costa sur normal, ¿no? Porque recuerda que en la costa sur su mar sigue siendo frío. O sea, las condiciones aquí está bien. Los que estamos sufriendo somos los de la costa norte hasta la costa central, hasta Lima. Los ríos se desbordan, las calles se inundan. Aquí, por ejemplo, hay una imagen de Piura, cuando hubo el último niño 97-98, como el río Piura se desbordó inundando las calles que parecían ya ríos, ¿no? Y aquí se ve que el nivel del agua, ¿no? Ha llegado hasta la cintura del señor, o sea, ponte unos 90 centímetros, 1 metro de altura. Entonces, eso ya es bastante. Las casas, ¿no? Y todo lo que tenga en el primer piso se va a dañar. La cama, los muebles, la refrigeradora, la computadora, la cocina, todo se echa a perder, ¿no? Y ten en cuenta que al costado de los ríos siempre hay chacras, por lo tanto las chacras se inundan también y la producción agrícola se viene abajo, el agricultor se empobrece porque no va a poder sacar nada de esa producción. Las fuertes lluvias no solamente van a hacer que los ríos se desborden, generando huaicos, generando inundación, sino también que los huaicos, aparte de destruir carreteras, cerrar momentáneamente las carreteras, los huaicos pueden caer a los ríos, y un río con huaicos se vuelve un río lodoso, ¿no? O sea, ya no está llevando agua, está llevando lodo, está llevando rocas de diferente tamaño y de varias toneladas de peso. Entonces, este río con más agua, con rocas, ¿qué va a hacer? Va a empezar a carcomer sus riberas, ¿no? Y todo lo que esté a su ribera se va a ir al diablo, ¿no? Las pistas, las carreteras, las casas, los puentes, todo se destruye. Por eso que hay una gran destrucción, se dice, en la infraestructura, ¿no? Así como está haciendo mucho calor y está lloviendo, va a haber cultivos que son muy frágiles. No le gusta tanto calor y ahí tenemos el café, tenemos al algodón y tenemos al mango. Pues los agricultores del norte van a empezar a tener pérdidas, ¿no? Que le sale la roya al café, que el algodón se pudre, que el mango se pudre, porque está haciendo demasiado calor. Tanto calor ya no es muy bueno para estos cultivos. El agua de la lluvia al empozarse, el agua de la inundación al empozarse, sobre esa agua empozada, los insectos van a poner sus huevecillos, ¿no? Esperando la presencia de moscas, zancudos e insectos que transmiten enfermedades, ¿no? Como el Aedes aegyptus, que traslada la enfermedad del dengue y el chikungunya. Y tú ya sabes que el dengue y el chikungunya, si no son tratados a tiempo, son enfermedades mortales, ¿no? O sea, la gente de la costa norte y la costa central, no solamente tenemos que preocuparnos de que el río se desborde y inunde mi casa, de que haya huaicos, sino también de enfermedades, ¿no? Y como hay enfermedades, entenderás que mucha gente va a los hospitales para ser tratadas, ¿no? Porque el dengue tiene que inyectarte una medicina para que te puedas tratar. En estas aguas empozadas y con este calor, la comida se malogra más rápido, ¿no? Entonces la comida se fermenta más rápido, se malogra más rápido y a veces uno ni se da cuenta, ¿no? Entonces en esta comida contaminada, en el agua contaminada, va a prosperar esta bacteria, ¿ya? Que va a dar la enfermedad del cólera. Entonces, en el año 97-98 también, aparte del fenómeno del niño, tuvimos una epidemia de cólera. Gente que moría, así como hoy día mueren la gente de COVID, gente que moría de la enfermedad del cólera, ¿no? El cólera se genera por esta bacteria que entra a tu tracto digestivo porque has comido comida contaminada, en proceso de descomposición, o porque has bebido agua sucia, ¿no? Agua contaminada. Entonces, una vez que esta bacteria llega a tus intestinos, te genera una diarrea terrible, vómitos y calambres estomacales insoportables. Hay mucha gente que moría de tanto dolor
por los calambres estomacales, ¿no? Y las diarreas y los vómitos continuos que no paran, que cada rato estás yendo al baño, te deshidratan. Por eso que los hospitales no solamente tenían casos de gente enferma de dengue, sino también gente que tenía con la enfermedad del cólera, ¿no? Y hoy día, como vemos, gente haciendo cola para tener una cama y ser tratada por el UCI, por el COVID, también en esta época había lo mismo. Entonces los hospitales, entenderás, estaban atiborrados de gente enferma y ya no se daban abasto. Por eso que mucha gente tenía que ser tratada en su propia casa, ¿no? Aquí por mi barrio, a varios vecinos les dio la enfermedad de cólera. Felizmente nadie murió, ¿no? Como ya el Ministerio de Salud no podía hacer mucho, porque había mucha gente enferma, entonces empezó a dar campañas por televisión de cómo tratar la enfermedad del cólera en la casa, ¿no? Y ahí decía que se da, pues, una manera de salvar al paciente es que continuamente esté bebiendo mucho suero. Porque cuando tú vas al baño por la diarrea o tú paras vomitando, pierdes líquidos, te estás deshidratando, pero no solamente pierdes agua, también estás perdiendo electrolitos, estás perdiendo sales minerales que son necesarias para tu cuerpo. Y como no puedes comer nada, porque apenas come, te llama al baño, te da nuevamente diarrea, o sea, vas perdiendo fuerza, te vas debilitando y más fácil que te mueras. Entonces, el Estado decía, ¿no? A los pacientes hay que obligarles a tomar suero, agua con sales, ¿no? Entonces, fácil, así podías ir a la botica a comprar suero, o también podías preparar el suero casero, ¿no? Regalaban los sobrecitos de suero, en la cual tú le echabas el agua y le dabas de tomar al paciente. O la otra forma, tu mamá sabe hacer el suero casero, ¿no? En agua hervida, fría, le echas cucharadas de azúcar, le echas cucharadas de sal, lo mueves y eso es el suero casero, por ejemplo, ¿no? Entonces, los pacientes tenían que, así como perdían líquidos cada vez que vomitaban, cada vez que iban al baño, tenían que reemplazarlo continuamente tomando suero, suero, suero. Conforme tú vas al baño y tienes diarrea, vas botando, en cada diarrea vas botando a la bacteria, ¿no? Entonces, al cabo de 4 días, si es que logras sobrevivir a este proceso, pues, te salvas, pues, ¿no? Y obviamente la gente que superaba la enfermedad del cólera terminaba muy flaca, perdía muchos kilos, porque en todos esos días no podía comer nada, porque el estómago no le aguantaba, ¿no? Y al toque le llamaba a el baño, ¿ya? Pero los que sobrevivieron bajaron de peso, ¿no? Pero por lo menos sobrevivieron. Y al final, pues, con el tiempo recuperan su peso normal, ¿ya? Entonces, no es nada agradable, como te das cuenta, esta cuestión de el fenómeno del niño. Tiene muchas repercusiones. No solamente son que lluvias por acá, también son enfermedades, ¿no? Destrucción de la economía. Eso es a nivel de lo negativo. ¿Cuál es lo positivo? Lo positivo es que estas lluvias torrenciales van a hacer que los ríos tengan bastante agua. Al tener bastante agua los ríos, se puede guardar esa agua en los pozos, en los reservorios, ¿no? Para que cuando acabe el fenómeno del Niño y las lluvias disminuyan, tengas agua guardada para seguir teniendo agua potable, para regar los campos, para generar energía eléctrica. O sea, lo positivo de las lluvias torrenciales es que podemos guardar agua para el futuro. También esas lluvias se van a filtrar al suelo y van a hacer que se recupere el nivel del agua subterránea, se recuperen las zonas acuíferas, se llaman, ¿ya? Estas fuertes lluvias también va a ser muy bueno para el bosque seco. El bosque seco va a estar feliz. El bosque seco, como tú ya sabes, es este bosque de árboles de algarrobo que crece en el desierto de Piura, por lo general, ¿no? Y este bosque vive con las lluvias de verano. Como hay fenómeno del Niño y está lloviendo por varios meses, entonces los bosques secos captan estas abundantes lluvias y reverdecen, ¿no? Se llenan de hojas verdes, el suelo, el desierto se llena de pasto, y eso es muy bueno para los ganaderos, ¿no? Porque van a llevar a su ganado a pastear en el bosque seco. Estas lluvias fuertes también va a provocar que se formen lomas. Tú sabes que las lomas, eso se vio la semana pasada, son ecosistemas invernales. Se forman en invierno debido a las garúas. Pero cuando hay fenómeno del Niño, también hay lomas de verano debido a las fuertes lluvias. Entonces, todo evento, quieras o no, tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. El fenómeno del Niño también tiene cosas positivas. Por ejemplo, a nivel de la agricultura, hay cultivos que le gusta el fenómeno del Niño. Le gusta ese calor y lluvia que trae al plátano, al arroz, a la caña de azúcar, le gusta. Entonces, mientras que algunos agricultores están
sufriendo, ¿no? Los agricultores de mangos, de algodón, de café, la están viendo negras, otros agricultores le va muy bien, ¿ya? Entonces, este es el consecuencias tanto negativas y positivas del fenómeno del niño para la costa norte y la costa central. La costa sur, normal, a ellos no les pasa nada, ellos tranquilos, ¿ya? Dicen por ahí, actualmente hay casos de cólera, recuerda que los casos, ¿qué dije? Que los casos de cólera, ¿por qué se da? Porque hace demasiado calor y la comida se pudre rápido, ni cuenta te das, y el agua está contaminada. Actualmente no hay casos de cólera. Puede haber casos aislados, ¿no? Que una persona bebió agua sucia y le dio, pero ya no se convierte en epidemia, como hubo en ese año, que afectó a gran parte de la población costera. Una cosa es una enfermedad focalizada, otra cosa es una epidemia de cólera. En el año 2017, en el año 97-98 hubo epidemia de cólera. Pero nadie quita que te pueda dar, ¿no? Si tú, Luis Fernando, bebes agua sucia o comes mayonesa en proceso de descomposición, ahí va a haber esta bacteria y te va a dar cólera. Te va a dar la enfermedad del cólera, claro que sí. Consecuencias del fenómeno del niño en la sierra. Bueno, a nivel de la sierra, la que se ve afectada es toda la sierra de alguna manera, ¿ya? Aquí sí toda la sierra. La sierra norte y la sierra central, ¿ya? Se van a ver afectados, ¿por qué? Porque van a recibir muchas nubes. Las nubes que ellas reciben, ¿de dónde vienen? Vienen de las nubes que traen los alisios. Ya, los alisios no están llegando. Bien, por ahí no hay nubes. ¿De dónde se generan nubes? De las mismas nubes que se forman en la sierra, por el ambiente caliente. Estamos fenómeno del niño, estamos verano, hace más calor. Y las nubes que llegan también vienen desde el mar. Como el mar está muy caliente, van a llegar nubes desde el mar hacia la sierra. En la sierra norte y central. Lluvias torrenciales, que ya te imaginarás que va a provocar, ¿no? Desborde de los ríos, inundación de chacras, inundación de viviendas, huaicos, que van a tumbar puentes, que van a dañar las carreteras, etcétera, ¿no? Entonces, tanto la Sierra Norte como la Sierra Central, ¿ya? Y la Sierra Central se están viendo afectadas, ¿ya? Se están viendo afectadas. Ahí está, ¿ya? Los cultivos también, ¿no? Un cultivo en la cual hace demasiada lluvia también les daña, ¿ya? Ahora, en el caso de la Sierra Sur, aquí, o sea, la Sierra de Arequipa, la Sierra de Tacna, la Sierra de Moquegua, de Ayacucho, de Puno, de Cusco, de Huancavelica, van a sufrir de sequías. Entonces, eso es lo que llama mucho la atención a los chicos. Los chicos dicen, pero ¿cómo puede ser posible que mientras que en la costa y en la sierra está lloviendo torrencialmente, haya sequías? Claro, es que hay que saber diferenciar. ¿Por qué está lloviendo torrencialmente en la costa y en la sierra, centro y norte? Porque están relacionados con el mar. En cambio, la Sierra Sur no tiene relación con el mar. La Sierra Sur tiene sequías porque los vientos alisios no están llegando. Recuerda que los vientos alisios se han debilitado, están débiles ahora en la época del fenómeno del niño. No están llegando al Perú, se han quedado en Bolivia. Si no están llegando vientos alisios al Perú, no están teniendo nubes. Y si no hay nubes, no hay lluvias, pues. Eso explica por qué hay sequías. Esas sequías obviamente va a dañar a los agricultores y a los ganaderos de la Sierra Sur, ¿ya? Si no llueve, no crece cultivos. Si no llueve, no crece pasto. El animal se muere de hambre porque no hay pasto que comer, ¿ya? Pero también, como no hay nubes, el cielo está recontra despejado. Durante la noche, como el cielo está sin nubes, la temperatura del aire se desploma, llega a ser negativa y se ocurren las famosas heladas. Las heladas, si afectan al ser humano, puede matarlo de hipotermia por fuerte frío y también puede matar los cultivos. O sea, los cultivos tienen dos problemas. No está lloviendo y durante la noche la temperatura es negativa. Entonces, el cultivo muere congelado. Entonces, mientras que la Sierra Norte, la Sierra Central está que se ahoga, está con huaicos, inundaciones, lluvias torrenciales, la Sierra Sur está recontra seca, hay sequías y hay heladas. Muchos cultivos también, ¿no? Por las heladas no van a sobrevivir y muchos cultivos también se echan a perder.
¿Ya? Entonces, estas son consecuencias negativas del fenómeno del Niño para la sierra. ¿Cuál es la consecuencia positiva? La consecuencia positiva es que sus ríos van a tener más agua, ¿no? Y también van a poder almacenar esas aguas en sus reservorios, en sus pozos. ¿Cuál es lo positivo? Que cuando el fenómeno del Niño es un niño muy extraordinario, como el año 97-98, se logra prolongar hasta julio, ¿no? Y julio oficialmente es invierno, pero como hay fenómeno del Niño, que va a generar un invierno cálido. O sea que la temperatura que debió bajar, digamos, ¿no? A 15 grados, se mantiene en 19. O sea, va a generar un invierno caliente, ¿ya? Eso es lo bueno, podemos decir, del fenómeno del Niño, que cuando llega, es un niño muy intenso, que llega hasta los meses de julio, va a generar un invierno caliente. No va a parecer invierno, va a parecer otoño prácticamente. ¿Ya? Y eso es muy bueno para mucha gente porque ya no queremos más lluvias, ¿no? Ya no queremos más lluvias porque ya está lloviendo torrencialmente por todos lados, ¿ya? Bueno, a nivel de la selva, el fenómeno del Niño no le afecta, no le afecta, porque está muy lejos del mar, ¿no? El mar, donde se ha dado el fenómeno del Niño, afecta la costa norte-centro, afecta la sierra norte-centro y en el sur las sequías, ¿no? Porque no llegan las nubes, ¿ya? Pero la selva todo normal. Muy bien, estas son consecuencias del fenómeno del Niño, ¿no? Entonces el fenómeno del Niño, cuando se da, genera mucha destrucción de carreteras, puentes, desabastecimiento de alimentos, porque como hay huaicos, la carretera está obstruida por los huaicos, los camiones están cargados de comida, pero no pueden pasar, los precios se elevan, menos productos en el mercado, enfermedades, muerte, destrucción, etcétera. O sea, el fenómeno del Niño genera un fuerte impacto, ¿ya? A nuestra economía. La economía se viene abajo por mucho tiempo, ¿no? Cuando hay fenómeno del Niño intensos, como el de 97-98. Muy bien, ahora vamos a hablar del otro evento, que es el fenómeno de la niña. Bueno, el fenómeno de la niña es menos conocido. Si tú revisas libros, no vas a encontrar así información sobre el fenómeno de la niña, ni en los libros de la pre, ni en los libros de colegio. En internet probablemente encuentres un poquito más. ¿Por qué no hay mucha información sobre el fenómeno de la niña? Porque sus efectos, por así decirlo, son mínimos y dañan solamente una pequeña parte del Perú. Por lo tanto, no le importa mucho, ni siquiera a las amargos. Bueno, ¿qué es el fenómeno de la niña? El fenómeno de la niña es la fase fría, ¿no? Del ENSO. En el fenómeno de la niña, ¿qué va a pasar? Nuestro mar, que ya es frío, se vuelve demasiado frío, ¿ya? Nuestro mar, su temperatura normal, te digo, es 18 grados. Cuando hay fenómeno de la niña, baja a 17, baja a 16, 16,5, 15,5, 15. Ya cuando la temperatura de nuestro mar llega a esos niveles, se dice que hay fenómeno de la niña. ¿Por qué se da fenómeno de la niña? Porque ahora los vientos alisios se han intensificado. Los vientos alisios son más fuertes y al ser más fuertes, ¿qué están haciendo? Están empujando las aguas superficiales cálidas con fuerza hacia la zona de Australia, haciendo que las aguas frías de nuestro mar suban más rápido. El anticiclón del Pacífico Sur también está más fuerte y se ha acercado más al Perú, trayendo a una corriente peruana más rápida y más fría que nunca. Todo eso hace que nuestro mar peruano se vuelva muy frío. A eso se le llama fenómeno de la niña. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué consecuencias trae el fenómeno de la niña? Que a nivel del mar, el mar va a estar muy frío, ¿no? Un mar muy frío, bueno, para nosotros, los que vivimos en la costa sur y en la costa central, tener un mar frío es bueno, ¿no? Bueno, siempre hemos tenido un mar frío. Que el mar esté más frío no nos afecta mucho, no nos afecta mucho, ¿no? Pasa desapercibido. Los que sí son felices son los peces, porque un mar más frío genera más alimento y entonces se pueden reproducir más rápido. Por eso que los cardúmenes de peces, anchovetas, sardina, jurel, lorna, abundan por montón. ¿Quiénes más son felices? Son felices los lobos marinos, los pingüinos, los delfines, porque tienen más alimento. ¿Quiénes más son felices? La pesca industrial. Tira sus redes y sus redes salen rebalsando de peces. ¿Quiénes más son felices? Los pequeños pescadores artesanales. Tiran sus redes y sacan una buena cantidad de pescados. Entonces,
A nivel del mar, por lo menos en la costa central y sur, la gente es feliz. Los peces son felices, los lobos marinos son felices, los pescadores son felices. El problema es para el mar del norte. El mar del norte, tú sabes, siempre es caliente por lo general, pero ahora que hay fenómeno de la niña, el mar se ha vuelto frío. Entonces, aquí van a llegar ahora peces de aguas frías, ¿no? Entonces, donde generalmente estaba el tiburón, el mero, el pez espada, ahora van a llegar otros pescados, ¿no? A la pesca industrial no hay problema, ellos quieren esos peces. A la pesca artesanal no hay problema, reemplaza peces calientes por peces de aguas frías, no hay problema. El problema va a ser a nivel del aire. Un mar muy frío que genera menores temperaturas, menores nubes, lo que genera un cielo muy despejado, un fuerte brillo solar. Aquí que no haya nubes no hay problema, porque acá generalmente hay nubes estratos, ¿no? Y esas nubes no generan problema. Si no hubieran nubes no hay problema. Aquí es el problema. Aquí siempre ha habido, ¿qué cosa? Las famosas nubes cúmulo. Esas nubes que por el mar caliente que ellos tienen normalmente genera lluvias. Pero ahora, como el mar está frío, no va a haber nubes nimbos. Y si no hay nubes nimbos, no va a haber lluvias. Ahí viene el problema. Los que sufren cuando hay fenómeno de la niña, por lo general son los de la costa norte y la sierra norte, porque al no haber las nubes generadoras de lluvia, hablamos de sequías. Sequías que dañan la agricultura, sequías que al no llover no crece el cultivo, al no llover no crece el pasto, no tienen alimento el ganado, las ovejas, las cabras, las vacas empiezan a morir de hambre ahora, porque no tienen pasto de comer. Al no llover, los ríos están prácticamente secos, ¿no? Y entonces la disponibilidad de agua potable también se reduce, y al no haber agua en los ríos, los reservorios se empiezan a vaciar. Entonces, fíjate, este es un reservorio y el nivel normal del agua debería estar aquí, donde crecen las plantas. Pero mira el nivel del río, el nivel del reservorio, disculpa, está varios metros por debajo. Eso es un indicador de que el río tiene menos agua. ¿Por qué el río del norte tiene menos agua? Porque no está lloviendo. ¿Y por qué no está lloviendo? Porque el mar está frío. Entonces, ¿cómo se llama eso? Fenómeno de la niña. ¿Te das cuenta? Si tú haces memoria, tú que tienes 6 años, 17 años, y tú que paras mirando televisión y noticias, ¿cuántas veces, dime en números, cuántas veces has escuchado en las noticias decir que tenemos fenómeno de la niña? ¿Cuántas veces has escuchado en las noticias que dicen que este año tenemos fenómeno de la niña? ¿Cuántas veces? Haz memoria. Si tú haces memoria en los 16 años, 15 años de vida que tienes, casi nunca, nunca, nunca dicen fenómeno de la niña. Nunca dice hay fenómeno de la niña en el Perú. Hay que cuidarnos. Nunca lo dicen. ¿Por qué? Porque sus repercusiones, si te das cuenta, son más focalizadas. Son más focalizadas. Solamente afectan a esta parte del Perú, ¿no? Entonces, como no afecta a Lima, y Lima es el Perú, no le importa a nadie. En cuanto cuando afecta a Lima, ahí sí, ¿no? Ahí sí hay que estudiar el fenómeno del niño, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por eso que la fenómeno de la niña casi muy poca gente la conoce, pasa desapercibida, porque sus consecuencias son más focalizadas y de menor grado, ¿no? Pero aquellos que sabemos un poquito, cuando escuchamos las noticias, escuchamos pistas, y ya por eso podemos deducir que hay fenómeno de la niña, ¿ya? Por ejemplo, en el año 2010 hubo fenómeno de la niña, ¿no? Tal vez tú nunca te enteraste, pero hubo, según los estudios, ha habido, ¿no? Yo me acuerdo que una vez escuché por noticias que decían que el mar estaba demasiado frío, ¿no? Y su temperatura había llegado a 15,5. Y solamente decían eso, el mar está frío, pero no decían por qué, no decían debido a qué. Entonces yo dije, ah, bueno, si el mar está frío, 15,5, fenómeno de la niña. De hecho, pues, de hecho, nadie te lo dice. Los noticieros no dicen, a no ser que salga un especialista a hablar, pero generalmente no lo dicen. Otra pista para que tú te des cuenta si ese año hay fenómeno del niño es que los agricultores del norte, de la costa norte, los agricultores de arroz, de mangos, de algodón, de limones, están
pidiendo al Estado que abra las compuertas de los reservorios para que el agua que hay almacenada ahí llegue a los campos y de esa manera no se pierda toda la cosecha. Esa es una pista. Cuando los agricultores del norte están pidiendo auxilio al Estado, están pidiendo abre las compuertas, libere el agua, ese es un sinónimo que hay fenómeno de la niña. Otra manera es que hay muerte masiva de ganado en el norte. Yo me acuerdo que un año salió por las noticias que los ganaderos de Piura se habían reunido, ¿no? Varios ganaderos, y le exigían al Estado que les ayude, que les dé un bono, que les dé un dinero. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo cientos de cabezas de ganado. Se veía en la televisión vacas muertas por montones, ¿no? Y ellos decían, no hay lluvia, no hay pasto, ya se nos acabó nuestro dinero, ya no tenemos pasto para comprar, ya no tenemos para darle heno, que el Estado nos ayude. Entonces, cuando tú ves muerte de ganado en el norte, vacas, ovejas, cabras, eso significa que están muriendo de hambre. ¿Por qué están muriendo de hambre? Porque no ha llovido. ¿Y por qué no ha llovido donde siempre llueve? Porque hay fenómeno de la niña. Esas son pistas que a una persona común y corriente como tú, como yo, nos pueden dar una idea de que ese año hay fenómeno de la niña en nuestro país. Aunque no nos digan las noticias, ese año hay fenómeno de la niña. ¿Ya? Entonces ya sabes, no lo vas a escuchar así nomás. Tienes siempre que detectar. En la Sierra Sur, ¿qué está pasando? Como los alisios están más fuertes y están trayendo más nubes, se han amontonado nubes en las cordilleras y está lloviendo torrencialmente. La Sierra Sur la está pasando mal. Lluvias torrenciales, ya sabes lo que significa lluvia torrencial. Inundaciones, huaico, destrucción, muerte, ruptura de carreteras, caída de puentes, todo eso. ¿Ya? Entonces, date cuenta que el fenómeno de la niña puede afectar la costa norte, la sierra sur, pero la sierra central no pasa nada. En la sierra central como si nada, Lima como si nada. Por eso que no se hace mucho eco, ¿no? Al fenómeno de la niña, ¿ya? Muy bien. Aquí tenemos un cuadro comparativo, fenómeno del niño, ingreso de aguas cálidas al mar peruano, lluvias torrenciales, inundaciones, huaicos, desastres, muerte, destrucción, enfermedades, ¿verdad? Pérdida de cultivos. El último fenómeno del niño se dio en 97-98, como estaba comentando, y el fenómeno de la niña es ingreso de aguas muy frías al mar, ¿no? Bueno, el mar se vuelve muy frío, ¿no? Un cielo muy despejado de nubes, pues se ve un fuerte brillo solar, pero sin lluvias, donde debería haber normalmente, ¿no? En la costa norte. Esto genera obviamente sequías, daño a la agricultura, daño a la ganadería y lluvias torrenciales por acumulación de nubes en la Sierra Sur. Ese es fenómeno de la niña. Entonces, si a mí me dieran a escoger, yo que vivo en Lima, si a mí me dieran a escoger, yo prefiero un fenómeno de la niña, ¿no? Porque el fenómeno de la niña a Lima no nos afecta prácticamente para nada. Entonces, no me da igual. Ahora, si no soy de Lima y soy de cualquier parte del Perú y no solamente pienso en mi pellejo, ¿no? Sino pienso como Perú, entonces si me dan a escoger entre el niño y la niña, yo prefiero la niña también. Porque si tú haces una comparación y en una balanza de dos platillas colocas al niño por un lado y al niño y la niña por otro lado, el niño es más desastroso. Sus efectos son como tres, sus efectos de la niña es como uno, es menos dañina. Pero por eso, también por eso se podría explicar por qué se hace más propaganda o hay más información del fenómeno de la niña, ¿no? Del fenómeno del niño, disculpa, porque sus consecuencias son más devastadoras, ¿no? Muy bien, terminamos entonces con el ENSO, ya hemos visto el fenómeno del niño, hemos hablado un poco del fenómeno de la niña, y ahora vamos a hablar del niño costero. Bueno, el niño costero es un evento nuevo, así como el COVID es una enfermedad nueva, ¿ya? El niño costero es un evento nuevo. Se dio en el año 2017. Y en el año 2017 tú ya estabas vivo. Así que o lo has vivido o lo has escuchado. Te lo han enseñado en colegio. Muy bien. 2017 se da oficialmente el primer niño costero. ¿Ya? Bueno, como te dije, el fenómeno del niño se rastrea, ¿no? Desde agosto, cuando ya la temperatura del mar empieza a aumentar allá en el Pacífico Central, se empieza a rastrear por varios meses. Si este incremento de la temperatura continúa hasta noviembre, inicio de diciembre, ya se da la voz de alerta de que ese año va a haber fenómeno del niño.
Entonces, el fenómeno del niño nunca nos agarra de improviso. Desde que tenemos al ENFEN, a esta institución que monitorea el mar, nunca nos ha agarrado de improviso. Siempre han avisado, ¿no? Para que la gente se ponga mosca, como se dice, ¿no? Para que las autoridades tomen las medidas preventivas y traten de evitar los mayores desastres. En el año 2017 pasó algo raro. Pasó algo raro. Para segunda semana de enero, los pescadores de Paita, que queda por Piura, dan la voz de alerta de que el mar se está calentando, ¿no? Entonces, las primeras noticias llegaron que el mar en Piura estaba muy caliente. Y entonces uno dice, pero qué raro, ¿no? Le empiezan a preguntar al ENFEN, que es la institución que estudia, y dice, no sabemos qué es, ¿no? Pero sabemos que no es fenómeno del niño. No puede ser fenómeno del niño, porque el fenómeno del niño se monitorea desde agosto y las aguas vienen desde Asia, ¿no? Pero las aguas están calientes solamente en Piura. Puede ser una anomalía, decían. Puede ser que por alguna razón hay una fuerte radiación en esa parte y eso ha explicado que el mar esté muy caliente. Pero no hay problema, lo vamos a monitorear, ¿no? Probablemente con el correr de los días la temperatura se normalice, ¿no? Y así pasó. Fueron, colocaron boyas, bueno, siempre hay boyas por allá, y lo que se esperaba no sucedió, ¿no? Se esperaba que la temperatura con el correr de los días bajara, pero pasó al revés. Con el correr de los días, cada vez el mar estaba más caliente. Y entonces ya el mar estaba muy caliente, ya no solamente en Piura, ya empezaba a bajar a Lambayeque, a La Libertad, a Ancash, Lima incluso, como tú ves aquí, el mar se empezó a calentar. Y un mar caliente ya supones lo que trae, ¿no? Lluvias torrenciales, desborde de los ríos, inundaciones, huaicos, muerte, destrucción, etcétera, ¿no? Entonces, la gente pedía explicación, ¿no? A nivel científico, la gente estudiosa decía, ¿qué es esto? ¿Qué es? ENFEN, pronúnciate. Y el ENFEN no sabía qué decir. Lo único que decía el ENFEN es cualquier cosa menos fenómeno del niño. No es fenómeno del niño, no puede ser fenómeno del niño, porque el niño, las aguas calientes vienen desde Australia, se monitorean desde agosto, y el mar se empezó a calentar recién ahorita, en enero. No sabemos qué es. No tenemos explicación para lo que es, pero sea lo que sea, está haciendo que el mar se esté calentando. Así es que, caballero, a tomar medidas. Entonces se da la voz de alerta de que algo ha pasado en el mar y que las autoridades y la gente colocarse a buen recaudo, ¿no? Se saben que va a haber lluvias torrenciales, que los ríos se van a desbordar, inundación, gente que va a morir ahogada, gente que va a morir arrastrada por los huaicos, destrucción en la agricultura, daño a la ganadería, o sea, ya se sabe lo que se viene y lo único que quedaba era tratar de sobrevivir a este fenómeno, ¿no? Entonces, el mar se ha calentado de improviso, el mar ha empezado a calentarse y ha llegado hasta Lima a calentarse. Si te fijas en el mapa, generalmente hasta Lima el agua está caliente, de color rojo o naranja, ¿ya? Entonces ya las municipalidades, los gobernadores regionales, hagan lo que se pueda, ¿no? Salvar al Perú como se pueda. Entonces, la gente empezó a colocar bolsas de arena para que los ríos cuando se desbordaran no entraran a su casa, pero todo fue inútil, ¿no? Como llovía consecutivamente, llovía por horas, llovía por días, días que no dejaba de llover. Entonces, entenderás que ningún río va a aguantar tanto, ¿no? Si bien los ríos de Tumbes, Piura están acostumbrados a lluvias, no están acostumbrados a lluvias por días. Entonces empezaron a desbordarse y acá se ve la imagen del río Piura cuando se desbordó e inundó la ciudad del Bajo Piura, ¿no? 2017, tú estabas vivo, te debes acordar. Salía por televisión cómo el Bajo Piura estaba inundado, cómo las casas, digamos una casa de 3 pisos, el primer piso estaba totalmente inundado. Hasta el techo había llegado el nivel del agua. El río se había desbordado tanto y no cesaban las lluvias que se veía que la gente, lo poco que había logrado salvar, lo había subido a los pisos superiores, ¿no? Sus muebles, su televisor, su cocina, porque todo el primer piso estaba inundado, ¿no? Se veía cómo la gente quedaba atrapada dentro de su propia casa. El primer piso inundado, no podían salir, la gente estaba en el segundo piso, en la azotea, pidiendo ayuda, venían los soldados, venía la policía en especie de botes, ¿no? Botes inflables, tratando de rescatar a la gente.
Entonces era un espectáculo horrible, ¿no? Cosa que nunca se había visto, ni siquiera cuando había fenómeno del Niño. Se vio tanta agua que caía del cielo y parecía no parar. Me acuerdo que en Arequipa, yo tengo familia en Arequipa llovió por 5 horas seguidas, sin parar, y lluvias como tipo selva, ¿no? Entonces, las calles parecían ríos, los bypasses se habían inundado, muchos carros de transporte público habían quedado atascados en esas pistas que más parecían ríos, ¿no? Y tenían que ir la policía a rescatarlos, ¿no? Con cuerdas, con botes inflables, tenían que ir a rescatarlos. Y no solamente los ríos se desbordaban, huaicos por todos lados, ¿no? Huaicos en donde no había, ¿no? O sea, donde había huaicos, los huaicos eran peores, y donde no había, se dieron huaicos. Por ejemplo, yo vivo en San Juan de Lurigancho, y acá en San Juan de Lurigancho, por el tipo de clima, no llueve. Pero ese año hubo huaicos en San Juan de Lurigancho. La zona de Jicamarca empezó a tener huaicos. Y eso es raro porque, como te digo, acá no llueve, pues entonces la gente siempre se sintió segura viviendo en los cerros. Pero como había este fenómeno que había generado que el mar estuviera tan caliente y lluvias fuertes, se daban huaicos donde no había. Huaicos y huaicos que no cesaban de parar, huaicos que hacían que los ríos se llenaran de más lodo, se llenaran de lodo, se llamaban de piedras. El río Rímac, que provee de agua potable a muchos distritos limeños, ¿ya? Se llenó de piedras, de lodo. Y entonces la empresa de Sedapal, la Tarjea, que potabiliza el agua del río Rímac y que queda en la altura del Agustino, cerró la planta, ¿no? Y los de Lima, que estamos acostumbrados a abrir el caño y salga agua a cualquier rato, nos dimos con la sorpresa de que no había agua. Y el agua se fue, nos cortaron como por 15 días. Entonces la gente protestaba. Estamos en Lima, no estamos en un pueblo joven, no estamos en la sierra, ¿no? Allá tal vez sea eso algo normal, pero acá en la ciudad de Lima no es normal que no tengamos agua. Entonces la gente empezó a protestar. ¿Cómo que no hay agua? Si está lloviendo en la sierra, si están lluvias torrenciales, ¿cómo Sedapal me dice que no hay agua potable? La gente no entendía, la gente se desesperaba. Y la autoridad de Sedapal decía, ¿no? Salió a decir, es cierto, está lloviendo en la sierra, pero ¿dónde está lloviendo? Está lloviendo en la parte media del río. Ahí no nos sirve. Para tener agua potable necesitamos que llueva en la parte alta del río. Ahí lo necesitamos. Pero como está lloviendo en la parte media y esa lluvia está generando huaico, el río Rímac está trayendo piedras de diferentes toneladas. No podemos permitir que ese río sucio, con lodo, con piedras, entre en nuestra planta, porque va a destruir nuestras plantas de procesamiento, de potabilización, y eso va a hacer que no tengamos agua por meses. Así es que mejor ahorita vamos a cerrar, y cuando los huaicos cesen y el río Rímac tenga menos lodo, vamos a potabilizar y nuevamente vamos a soltar agua. Entonces, eso fue lo que pasó y esa fue la explicación, ¿no? O sea, la gente decía, pero si está lloviendo, ¿cómo me dices que no tengo agua, no? Estoy en Lima, estoy en la capital, no estoy en un pueblo joven como para que me hagas esto. Y esa fue la explicación. Así es que los de Lima, caballero, nos tuvimos que, sentimos, ¿no? Después de mucho tiempo, lo que se siente vivir en un pueblo joven, porque no había agua, era verano, hacía un calor terrible, porque el mar estaba muy caliente, y no había agua ni para bañarse, ni para cocinar. Y como los de Lima estamos acostumbrados a tener agua, ¿no? En el caño, no tenemos recipientes generalmente para guardar agua. Entonces, ahí sufrió un problema. Yo, por ejemplo, ¿no? Que ya para ese tiempo me había independizado, me había mudado, no tenía dónde juntar agua, tenía bueno, el agua siempre salía del caño, ¿no? Tenía mis ollitas, mi tetera, pero no había más, entonces tuve que comprarme, porque tenía dinero, tuve que comprarme estos baldes de 20 litros, estos tanques de agua de 60 litros, y ahí, ¿no? Juntar el agua que venía el aguatero, como si fuera en pueblo joven, el aguatero tenía que venir, comprarle y guardar el agua y subirlo, ¿no? Cargando el agua, o sea, como en pueblo joven. Pero eso fue mi experiencia. Yo que pude comprarme tinas grandes, tanques de agua de 60, 80, 110 litros. Pero yo veía, cuando venía el aguatero, había vecinos que tenían menor condiciones económicas, que no podían comprarse esos tanques y juntaban su agüita en baldecitos de 5 litros. O sea, yo decía, ¿qué agua va a juntar ahí? ¿No? O sea, yo
persona sola, con bidones de 80 litros, de 110 litros, y mis vecinos que tenían familia, con sus ollitas, con sus jarritas, con sus baldecitos de 5 litros. Algunos incluso yo veía que, así como venden el agua San Luis en sus botellas plásticas transparentes de 5 litros, incluso ahí juntaban agua. O sea, yo decía, qué tristeza, ¿no? O sea, ¿y eso qué significa? Que no estábamos preparados, porque nunca había pasado eso en Lima. La gente haciendo cola para los aguateros, llamando al aguatero que ven por mi barrio, que no hay agua. La gente perseguía a los aguateros que irrigan los parques, les perseguían para que le dé agua. Y el señor le decía, no le puedo dar esta agua no es agua potable, esta es agua sucia, es agua para regar los jardines, no le puedo dar agua, ¿no? Así que al final Sedapal lo que hizo fue pedir ayuda y a muchos de estos camiones que regaban jardines, le hizo una desinfección internamente a los tanques y lo empezaron a usar para llevar agua potable a las zonas pues que necesitaban, ¿no? Entonces fue algo muy, muy difícil para los que vivimos. Tú también debes haber vivido, también te deben haber cortado el agua. Recordarás que por los continuos huaicos el Estado decretó que no hubieron clases, se suspendieron las clases como por 15 días, me acuerdo yo. Como había huaicos en la carretera, los camiones estaban cargados de comida, papa, choclo, zanahorias, alverjitas, y no llegaban a Lima, porque la carretera central sufría huaico. Huaico que caía, venía el tractor, limpiaba el huaico, limpiaba el escombro del huaico y caía otro huaico. O sea, por las puras. Por eso que habían días que los camiones se quedaban varados y la comida se empezó a podrir allá, pero acá en la ciudad de Lima no había alimento en los mercados y los precios empezaron a subir, ¿no? Recordarás el caso del limón. El limón generalmente el kilo está 3 soles. En ese año, como no llegaban los alimentos y estamos en verano, la gente quiere tomar pues su limonada, quiere tomar su chicha helada, etcétera, y para eso necesita limón, el limón se disparó, ¿no? Y llegó a empezar a costar hasta 20 soles el kilo. Yo me acuerdo que iba a comprar, ¿no? 20 soles de kilo, o sea, ¿cómo? No me alcanzaba la plata. Yo que compraba con medio kilo, con 2 soles, a lo máximo podía comprarme 2 limones ahora. Cada limón costaba un sol 50. Entonces, golpeó mucho la economía este evento raro, ¿no? Aquí se ve cómo el río también, ¿no? Se carcomió las riberas, el río Rima, por ejemplo, se desbordó y 80 metros de su ribera se empezó a carcomer. Todas las casas que estaban al costado se vieron inundadas y se veía por televisión cómo las casas se caían al río, literalmente. Las casas construidas a la ribera del río se caían. Una casa de 3 pisos de material noble se cayó al río porque el río empezó a carcomer sus riberas por tanta agua que tenía, por tantas piedras que llevaba, ¿no? Incluso el caso de esa señora, ¿no? Seguramente te recordarás, fue usado como la insignia, ¿no? Porque la señora, el huaico la arrasó. Ella estaba en su granja, tenía sus chanchitos, sus vaquitas, y llegó el huaico y arrasó su granja, sus chanchos, sus vacas, incluso la señora, ¿no? Y se ve por televisión, hay videos en YouTube, cómo la señora, ¿no? El huaico la lleva y la señora, la gente trata de ayudarle y la señora tenía cabello largo y todo su cabello más le pesaba y le dificultaba que ella se parara, ¿no? Todo llena de lodo, así como, bueno, en esta imagen se ve más bonito, pero en la realidad fue una cosa horrible. O sea, ver que el huaico se lleva a una persona y no poder hacer nada, pues era algo de impotencia. Fue un año muy horrible. Tú recordarás, si has estado vivo, y obvio que he estado vivo en esa época, que pasaron cosas muy feas, ¿no? Al final, ya para mayo, ya la cosa se tranquilizaba, ¿no? El mar se volvía a enfriar, las lluvias menguaban y no quedaba pues esta fea enseñanza, ¿no? Ya una vez que la gente que ya había pasado el evento empezaron a investigar y por ahí los estudiosos decían que en libros antiguos, ¿no? En sus archivos, habían encontrado que en el año 1925 había pasado algo parecido, que de un momento a otro el mar de Lima se había calentado
generando lluvias fuertes, igual, con inundaciones, igualito, ¿no? Como había pasado este año 2017. Entonces los científicos dicen, ah, ya, entonces ha habido antes algo parecido. Pero los que habían escrito estos reportes habían dicho que era como una anomalía, ¿no? Y no le dieron un nombre específico. Entonces, ahí recién las instituciones del Perú dijeron, bueno, esto es un evento nuevo, ¿no? Bueno, nuevo en la actualidad, no se tenía registro, revisando los registros hemos visto que en el 25 se dio algo parecido, y se le bautizó a este fenómeno como el niño costero. Por eso que lo que vivimos el año 2017 se le conoce hoy día como el niño costero. No es lo mismo que el fenómeno del niño. Cuando empezaron a estudiar por qué se había dado, era porque los vientos alisios se habían debilitado temporalmente, por unos cuantos días. Al debilitarse los vientos alisios, por unos cuantos días, los alisios del norte habían aprovechado y habían traído aguas calientes desde Panamá, desde Centroamérica, hacia el Perú. Entonces, la invasión de aguas calientes provenientes desde el norte y que solamente afectó a Perú y a Ecuador, se le bautizó como el niño costero. Y así se le llama hoy día, al niño costero, ¿ya? En Ecuador ellos le dan otro nombre, pero aquí en el Perú le llamamos niño costero a este incremento anormal y violento de la temperatura del mar, porque se dio de golpe. Se dio así, en un abrir y cerrar de ojos, se dio de golpe y nos agarró, como dice, con los pantalones abajo, porque nadie sabía qué cosa era, nadie se lo esperaba, y cuando tú no esperas algo, obviamente te toca con la guardia abajo, ¿no? Por eso que el daño, la destrucción fue mucha, fue mucha. Hoy día ya se sabe que fue por el debilitamiento de los alisios, que llegaron aguas calientes, ¿no? Que alteraron por cierto tiempo, ¿no? El tiempo de duración promedio son de 2 a 3 meses. Revisando los archivos, los científicos dicen que el niño costero, que así se llamó y se va a llamar de ahora en adelante a la invasión de aguas calientes provenientes desde Centroamérica al Perú, se da promedio cada 75 o cada 50 años, ¿ya? Por eso que aquellos que hemos vivido el niño costero y hemos sobrevivido, ¿no? Ya tenemos que contarle a nuestros nietos, porque es muy probable que no se vuelva a dar este evento llamado niño costero en los próximos 50 o 75 años, ¿no? Y nadie tiene asegurado que llegará a vivir hasta esa época, ¿ya? Entonces, el niño costero es un evento raro, ¿no? Nuevo, por así decirlo, ¿ya? Y si me dieran a escoger entre un fenómeno del niño y un niño costero, si tú comparas el cuadro, mira, el fenómeno del niño genera más daño comparado a un niño costero. Si hablamos de daño, los daños del niño costero son menores. Pero si hablamos de la preparación, yo prefiero un fenómeno del niño, porque el fenómeno del niño te da tiempo para prepararte, te da 6 meses para prepararte. En cambio, el niño costero te agarra de improviso y ya no tienes nada que hacer, solo tratar de salvarte la vida. Son fenómenos naturales, ¿no? Que se han dado siempre, que ahora muchos de ellos, como el niño costero, recién lo estamos descubriendo, pero que, querramos o no, dañan mucho a la sociedad, por eso que se convierten en desastres también. Aquí vemos que el niño, como te digo, siempre cuando hablen del niño costero, del fenómeno del niño, disculpa, van a hablar de ondas Kelvin, de las ondas de aguas calientes que vienen desde Australia, desde Indonesia. Cuando se habla de fenómeno del niño, no hablan de onda Kelvin, esto está mal, no hablan de onda Kelvin, hablan de aguas calientes que vienen desde Centroamérica, ¿ya? Aquí vemos que el niño costero genera lluvias, pero lluvias no constantes, o sea, llueve, deja de llover por unas horas, por unos días y vuelve a llover después. En cambio, en el niño costero no, llueve y no deja de llover. Por eso que los ríos se cargan tan rápido que se desbordan de golpe, ¿ya? El fenómeno del niño, ¿no? Si es un niño muy intenso, puede durar hasta 18 meses, siendo la época de verano la época más fuerte que golpea el Perú, y el niño costero dura menos tiempo, ¿no? Y también golpea en verano, ¿ya? Bueno, esas son las comparaciones. Entonces, una cosa es el fenómeno del niño, otra cosa es fenómeno de la niña, otra cosa es niño costero. ¿Qué te preguntan más a ti? Fenómeno del niño. Pues te dije, cuando repase esta PPT, concéntrate en el punto número 2 y en el punto número 3. ¿Ya? Muy bien. Con esto finalizamos la parte teórica.
Y nos vamos con las preguntas dirigidas. Ajá. Ahí está. Primera pregunta, dice, el fenómeno denominado ENSO. ENSO o ENOS, ya sabes que es el nombre general que se le da a esta anomalía entre las presiones y temperaturas del Pacífico, ¿no? Entre el Pacífico de Sudamérica y el Pacífico de Oceanía. Muy bien, dice, el fenómeno denominado ENSO es considerado una anomalía oceanográfica atmosférica, claro, porque afecta tanto al océano como a la atmósfera, ¿no? El océano, lo que era alta presión, baja presión, lo que era baja presión, alta presión, y la atmósfera que era sin lluvia se vuelve lluviosa, a eso se refiere. Que afecta principalmente cuando se da el fenómeno del Niño, ¿no? Afecta principalmente en la zona del océano ecuatorial o océano tropical, Pacífico tropical, ¿no? Cercano al ecuador terrestre. Principalmente ahí, y de ahí afecta a todo el mundo. La 1, la A. Muy bien, la 1, la A. Pregunta 2. La diferencia fundamental entre el denominado ENSO y el niño costero es que en el primer caso el ENSO, o sea, se refieren al fenómeno del Niño, es un fenómeno que se puede monitorear con anticipación. Si es muy intenso, durará mucho tiempo y tendrá pues un fuerte impacto, ¿no? A nivel económico, a nivel social, y tiene alcance global. Mientras que el fenómeno del Niño tiene alcance global, afecta a muchos países y continentes, el Niño solamente afecta a Perú y Ecuador. El niño costero solamente afecta a Perú y Ecuador. Por lo tanto, la clave sería la letra A. La 2, la A. ¿Ya? Muy bien, la 2, la A, ahí lo tenemos. Vamos con la pregunta 3. A ver cuál sería la clave. Pregunta 3 dice, indique las consecuencias que se generan por la ocurrencia del fenómeno del Niño. A ver, consecuencias que se generan. Aumento de la temperatura de las aguas costeras, sí, y también de las condiciones ambientales, claro, se siente un mayor calor, un mayor bochorno, ¿no? Correcto. Lluvias intensas con desbordes e inundaciones en la costa, claro, en la costa y en la sierra también, ¿no? Costa norte, sierra norte, costa central, sierra central. Surgen enfermedades como el cólera y el dengue, que en ocasiones se transforman en epidemias, claro, se va a llamar epidemia cuando afecta a mucha parte de un país, ¿no? Y eso fue lo que pasó en el 97-98. Incremento de la producción pesquera industrial debido al aumento de peces. No, pues, la pesca industrial se ve afectada, ¿no? Porque cuando hay fenómeno del Niño, los peces de aguas frías, que son los que ellos necesitan, migran. Esto no. 1, 2 y 3, por lo tanto, la clave sería la letra B. La 3, la B. ¿Listo? Muy bien, Gloria. Gloria también le salió la B. Vamos con la pregunta 4. El fenómeno de El Niño genera una gran variedad de consecuencias en el territorio, sobre todo en la zona costera. Por lo general se manifiestan las de tipo negativa ante este evento. Sin embargo, también existen consecuencias positivas. Indique cuáles son. ¿Ya cuáles son las consecuencias positivas del fenómeno de El Niño? Positivas.
Regeneración natural de los bosques secos en la costa norte debido a las intensas lluvias, claro. Como está lloviendo bastante, el bosque seco es feliz. Más agua para ellos. El exceso de lluvia favorece la recarga de acuíferos y reservas de agua subterránea, correcto. Destrucción de la infraestructura productiva, canales de irrigación, carreteras, etc. Bueno, de que hay destrucción es cierto, pero la destrucción no es algo positivo, ¿no? Entonces, esto no tendría nada que ver. 1 y 2, la letra B. Muy bien, Alexander. Se dio cuenta. La B. También Gloria, ¿no? Ahí está, la 4 y la B. Y ahí está, ¿ve? Las crías de tiburón que empezaron a verse en los mercados cuando hubo el último fenómeno del niño fuerte, 97-98. Yo veía bastante. Yo iba al mercado, yo era chibola, como te digo, 15 años, como tu edad, y solamente iba a ver para los tiburones, nada más, ¿no? Iba a ver, no compraba nada, pero iba a ver a los tiburones, porque ver tiburón así en vivo y en directo es muy raro. Muy bien. Entonces, el fenómeno del niño tiene cosas negativas, también tiene cosas positivas. El niño costero también tiene cosas positivas, ¿no? Las lluvias torrenciales que genera el niño costero también genera que el agua subterránea se recupere, que no haya clases, ¿no? Aquellos que estuvimos trabajando, bueno, yo trabajaba en esa época y tú estudiabas, te suspendieron las clases, algo positivo por decirlo. Y como este fenómeno del niño llegó hasta mayo, la sensación de calor se sintió e hizo que ese invierno fuera menos frío de lo normal. Eso también fue algo positivo del fenómeno del niño costero. Listo, vamos con la pregunta 5. El niño genera diversas consecuencias. En algunas ocasiones, el debilitamiento de los vientos alisios genera menor transporte de humedad hacia la zona continental, lo que origina en el caso de la Sierra Sur. Ya en la Sierra Sur, ¿no? Como no están llegando los alisios con las nubes, va a haber obviamente sequías, ¿no? Que daña la agricultura, que daña la ganadería. Un cielo sin nubes también ayuda a que haya heladas, que daña también la agricultura y la ganadería. Al final la agricultura y la ganadería se viene abajo en la Sierra Sur. Por lo tanto sería la A, ¿no? Principalmente la A, ¿sí? Sequías extremas originadas afectando a la agricultura. Ajá. Muy bien, Flor, Jordan, la A. Principalmente la A. Vamos con la pregunta 6. Pregunta 6 dice, señale cuáles son las actividades económicas más afectadas ante la ocurrencia de un fenómeno del niño de gran magnitud. Ah, ya. Actividades más afectadas. Todas las actividades afectadas, ¿no? Se ve afectada la agricultura, la minería, la ganadería, el turismo. ¿Quién va a querer hacer turismo cuando hay fenómeno del niño? Cuando hay huaicos, muerte, destrucción por todos lados. O sea, todas las actividades se ven afectadas, pero unas en mayor grado. Aquí te pregunta cuáles son las más afectadas. De hecho, la agricultura. Por un lado, los huaicos, por otro lado, las inundaciones, por otro lado, las sequías, por otro lado, las heladas le están dañando la agricultura. La pesca artesanal también se ve afectada, pero que de alguna manera lo recompensa, ¿no? Ya no tendré pescados de aguas frías para pescar, pero ahora tengo peces de aguas calientes. O sea, como que no se ve tan afectada. La minería fue muy poca, porque la minería, como se da en la Sierra Alta, ¿no? Ahí las lluvias no se daban tanto, las lluvias se daban en la parte media. El transporte sí, porque las carreteras, los puertos, los puentes, las pistas se inundaban, se los tragaba el río, se venía abajo. La 1 y la 4 principalmente, la letra D. Muy bien, Luis Fernando, también la D. Muy bien, vamos con la pregunta 7. Entre las causas más importantes de la ocurrencia del fenómeno del niño señala, ya, si me hablan de causas, acuérdate de los vientos alisios que se han debilitado. Ellos son los principales, pero no son los únicos. También se debilita el anticiclón del Pacífico Sur y la corriente peruana. Entre las causas más importantes del niño. ¿Debilitamiento de los alisios? Sí. A la alteración de las zonas de altas presiones en el Océano Pacífico, claro. Nosotros normalmente al tener un mar frío tenemos una zona de alta presión. Pero cuando se evitan los alisios,
Esto genera que nuestro mar se vuelva caliente en una zona de baja presión también. El cambio climático mundial, no, porque como te dije, el fenómeno del Niño es un fenómeno antiguo. Ya los moches, los incas, los chavines, los de Caral ya sufrían. El actual cambio climático que hemos generado los seres humanos no ha provocado el fenómeno del Niño. Lo que sí está haciendo es que se haga cada vez más fuerte. Pero esto no tendría nada que ver. 1 y 2, la A. La 7, la A. Muy bien, Gloria, Jordan, con la A. Vamos con la pregunta 8. Ocho dice, cuando acontece el enos y el enso es lo mismo, no te olvides. Sus efectos pueden ser mundiales, alterándose las condiciones climáticas por lo general de forma inversa. Así, en donde normalmente llueve, hay sequías, y donde no, las precipitaciones se vuelven abundantes. Bajo esta premisa, ¿qué países sufrirían sequías extremas? Bueno, cuando hay fenómeno del Niño, la costa centro-sur, norte-centro se está inundando por las fuertes lluvias, pero lo contrario pasa en Australia, ¿no? Australia está seca, 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 porque ahora tienen un mar frío que no genera lluvias. Entonces, alguien que va a tener sequías es Australia, y como la B dice Australia, yo me inclino por la B. No solamente Australia, también Brasil e Indonesia van a sufrir de fuertes sequías. Sequías que generan daño a la agricultura, daño a la ganadería, la producción energética se viene abajo, la dotación de agua potable para las ciudades baja, incendios forestales producto de sequías también afectan a Brasil, Indonesia y Australia cuando hay fenómeno del Niño. Muy bien, José, muy bien, Gloria. Vamos con la 9. El Niño, oscilación del sur, ENOS, es un evento natural de la variabilidad climática en el que se interrelacionan el océano y la atmósfera en la región tropical del Océano Pacífico. Este fenómeno se hizo conocido a partir de los años 80, cuando la comunidad científica demostró que había una interrelación entre el océano y la atmósfera que lo explicaba. La fase cálida del ENOS corresponde a El Niño, calentamiento oceánico, mientras que la fase fría del ENOS corresponde a la Niña, enfriamiento oceánico. Según el texto, identifique la secuencia del valor de verdad o falsedad. Ya. La pregunta 9 me dice cosas verdadero o falso sobre el ENOS, ¿no? En general, sobre el ENOS o el ENSO. Muy bien. 1. El término ENOS ha sido acuñado antes del Meganiño 97-98. Bueno, en el texto dice que sí, ¿no? Dice que el ENOS es un término que se hizo conocido en la década del 80, ¿ves? Y el último Meganiño, o sea, niño muy intenso, será en el 97, o sea, sí es antes, esto es correcto. El niño y la niña están interrelacionados, son fases denominadas de ENOS, eso sí lo sabemos con seguridad. Por lo tanto, las dos primeras son verdaderas, o es la A o es la D, ¿no? O es la A o es la D. La región que se ve alterada al iniciar el ENOS, o sea, el ENSO, corresponde a todo el Océano Pacífico falso. Solamente al iniciar corresponde a la parte cercana al ecuador terrestre, lo que se llama el Pacífico tropical o Pacífico ecuatorial, ¿no? Al iniciar solamente es esa parte. Por lo tanto, sería la A. Sale que por la tercera que es falsa, la A. Ahí está, la 9, la A. Muy bien, Luis Fernando, Flor, Jorge, Melissa, que también se dieron cuenta que la clave era la letra A. Y ya nos vamos con la última pregunta, pregunta 10. Según el siguiente gráfico, es correcto afirmar. A ver, aquí yo tengo un gráfico que me habla del fenómeno del niño y aquí un gráfico que me habla del fenómeno de la niña, ¿no? A ver, ¿qué cosa es correcto? O sea, ¿qué cosa es verdadera? A, el fenómeno del niño y la niña generan lluvias en la costa occidental de América. Costa occidental de América es acá. Cuando hay niño, de hecho que llueve, porque nuestro mar está caliente. Cuando hay niña, no. Como nuestro mar está muy frío, más bien hay sequías. Ya, por lo tanto, la A no es.
La B, durante la niña, o sea aquí, en esta etapa, durante la niña, las lluvias se incrementan en la costa de Oceanía. Claro, tú ves aquí la niña, aquí en Perú no llueve nada, en cambio las lluvias están por la zona de Indonesia, Australia, Oceanía. Este es correcto. Por lo tanto, esta es la clave. Ya está, la 10 la B. Ahí está. Muy bien, José y Jordan, que también habían marcado la letra B. Muy bien, niños y niñas, con esto finalizamos. Gracias por acompañarme. Y no te olvides cuando repases punto número 2 y punto número 3, ¿ya? Concéntrate en el fenómeno del niño, por favor. Listo, nos vemos la próxima semana. Sigan estudiando. Bye, bye. Chau, chau. Cuídense un montón. Hasta luego. Chau, Cordy.